Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Esta noche tengo la grata compañía de un gran amigo ecuatoriano, el señor Danilo García Cáceres, PhD en Derecho Internacional. Además, mi compañero en el posgrado de Educación y Metodologías de la Investigación en Jerusalén y Beersheba, Israel. Querido Danilo, sé bienvenido. Te voy a pedir que nos esperes 30 segundos mientras invitamos a todos nuestros amigos de Diálogo Ciudadano en el Perú y en Ecuador que puedan darle compartir y seguir esta página, porque hoy vamos a hablar sobre la integración sudamericana. ¿Será posible? 30 segundos, Danilo, y empezamos. Vamos compartiendo la página en YouTube y en Facebook, en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Cusco, en Jerusalén, en todas partes. Hoy vamos a hablar sobre la integración sudamericana. Bienvenido, Danilo. Gracias por aceptar esta invitación, esta amistad que nos une tantos años luego de haber estudiado en Jerusalén y ha dado sus frutos. Tú eres PhD en Derecho Internacional, además de docente titular del Derecho Internacional en la Universidad Central del Ecuador. La última vez que nos vimos fue en Europa, precisamente hablando qué pasaría con nuestros países en el medio de esta integración que parecía que está dando con mucha fuerza en los últimos años. ¿Tú crees que el COVID ha cambiado en algo la perspectiva de integración que tienen los países sudamericanos? Bienvenido. ¿Qué tal, Renzo? Muy buenas noches a todo el Perú, muy buenas noches a todos mis amigos, a todos mis colegas, a todos quienes nos escuchan aquí en Quito, en Guaranda, en Guayaquil, aquí en Ecuador, pero sobre todo a todos nuestros hermanos compatriotas que nos están siguiendo y me están llegando mensajes de nuestros antiguos compañeros en Israel, precisamente. Muchas gracias, Renzo, por la invitación a este diálogo ciudadano. Es muy importante, sobre todo, resaltar que en estos momentos del COVID-19, en donde estamos forzados a estar enclaustrados en nuestros rincones, tenemos que trabajar y tenemos que resaltar propuestas y buenas iniciativas académicas de investigación, pero sobre todo de relación intercultural y de relación interpolítica, porque es precisamente de estos procesos de integración entre los pueblos hermanos, como el pueblo peruano y el ecuatoriano, que nacen estas nuevas propuestas precisamente para hacer frente a enemigos comunes, enemigos sanitarios, pero también enemigos políticos que se están presentando tanto en la realidad peruana como en la realidad ecuatoriana. Cuando te refieres a que tenemos enemigos comunes, que tenemos que enfrentar riesgos comunes, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? Porque cuando hablamos de integración, la gente a veces solamente se queda con un tema de, bueno, viajamos a Quito, venimos a Lima, me voy a Santiago, pero detrás de eso, pues, hay comercio, hay diferentes formas de relacionarnos con las leyes de cada uno de los países, pero también tenemos un tema de, podemos trabajar en otro sitio, ¿no? Vale nuestras pensiones aquí y allá, la moneda vale distinto, ¿qué pasa con nuestras poblaciones vulnerables? ¿Cuáles serían los retos que tú planteas, Danilo? Bueno, Renzo, más que nada, como bien lo dices, son riesgos comunes, retos comunes, procesos comunes. Lo importante es saber que todos estos procesos de integración tienen objetivos resaltados no solamente de ahora, sino desde antaño. Recordemos que los pueblos, tanto el peruano como el ecuatoriano, tenemos una historia común, una historia de nacimiento común, de aquella independencia de la Gran Colombia, de aquella independencia de los españoles. Pero antes de ello y antes de pasar a responderte, Renzo, quisiera agradecerte por haber escogido esta fecha, precisamente el 26 de mayo, porque el 26 de mayo de 1969 fue la firma de este Acuerdo de Cartagena
que dio nacimiento a esta nueva idea, novísima idea de los años 69, ya de todo el fin del siglo anterior y todo lo que estamos viviendo en este siglo, que es Lacan, este proceso de integración de la comunidad andina de naciones, celebrada precisamente un día como hoy. Y lo celebramos por todo lo alto, con una discusión jurídica y sociopolítica de derecho de integración. ¿Qué es lo que tiene que ver precisamente con estos temas de integración? Es que la integración no es solamente vista como un medio de apertura de fronteras para el tránsito o el libre tránsito o la movilidad humana libre, como se la conoce ahora, entre los ciudadanos de los dos países, sino que más bien tiene un rasgo mucho más ideológico. Como dije, ideológico por el nacimiento de cómo los dos pueblos tenemos una raíz común. Y de esa raíz común tenemos mecanismos comerciales, retos comerciales y desafíos económicos, que lo que en ciencia política se llama un desafío de la estructura de la sociedad común, para que la superestructura de la sociedad pueda evolucionar. De ahí nace precisamente estos procesos de integración. Recordemos que tanto el Ecuador como el Perú formamos parte de varios procesos de integración, no solamente la CAN, sino que tenemos bueno, tenemos varios fallidos, pero varios que están vigentes también. Estamos inmersos en varios procesos de integración en América Latina que viven un nuevo impulso político con avances en diferentes frentes, no solamente lo comercial, que es lo que a muchos les interesaría también, pero también en lo sociopolítico, en lo ambiental, protección y conservación ambiental, desarrollo de los pueblos, pero también en lo que tiene que ver con política, geopolítica e integración. Precisamente, Danilo, cuando hablas de geopolítica, antes de entrar a los detalles de cada uno de los puntos, ¿no será que estamos llegando tarde? ¿No será que, por ejemplo, ya hay en Europa algo muy avanzado? En los países de Medio Oriente también tienen una organización atrás de tema petrolero. En los países de Norteamérica también tienen bueno, Canadá y Estados Unidos básicamente, tienen sus particularidades. ¿No será que nosotros, que somos un bloque grande, estamos llegando ligeramente atrasados? Bueno, aquí debo ser contundente desde el punto de vista académico. Y la respuesta es no, Renzo. Jamás es tarde para una integración de los pueblos hermanos. Los pueblos hermanos, como todo hermano en toda familia, nunca llegan tarde a darse el abrazo de bienvenida. Nunca es tarde para unir a los pueblos sudamericanos. Pero eso suena un poco politiquero. Dejemos eso de lado. Ahora hablemos jurídicamente. Nuestros procesos de integración, como lo he dicho en el caso peruano y ecuatoriano, siempre me referiré a ello y hago acotación que todos los datos que voy a dar al transcurso de nuestro diálogo son datos oficiales, ya sean del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador o del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Los procesos de integración acá en el Ecuador y en Perú básicamente tienen un hito marcado en los años 60, específicamente 68 para Perú, 69 para Ecuador. Recordemos que en Europa, tu ejemplo, y recuerdo que discutíamos esto en París cuando nos encontramos la última vez, ahí iniciaron también en los años 60 este proceso de integración. Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la debacle económica, social y física que sufrió Europa, luego del Plan Marshall y luego de los 10 años de reconstrucción, vemos que recién en los años 60 empieza Europa con este proyecto que a posteriori vería la luz denominada en la Comunidad Europea, que hoy por hoy se llama Unión Europea. Entonces, como vemos, es un proceso un poco más arraigado, casi que nacen a la par, tanto el proceso de integración sudamericano como el proceso de integración europeo. Sin embargo, Renzo, te comento que
la única dificultad o la única diferencia es que en el caso sudamericano, pues esto ha dependido mucho y ha sido muy voluble dependiendo de la visión política que tengan los gobiernos de turno de estos momentos Así o es. de esos momentos. En Europa se ha instituido como una opción de integración, una visión de integración, y los gobiernos de cada uno de los países se han tenido que adaptar a esa visión de integración. Lo que Jean Monnet, el padre de la Europa, lo llamaba, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Aquí en Sudamérica, lamentablemente, hemos visto que las instituciones o los procesos de integración, por más fuertes que hayan sido, han ido cambiando dependiendo de la situación geopolítica de cada país. La visión política de derecha no ha sido suficiente ni ha dado los recursos geopolíticos suficientes para sustentar una política integracionista, ni mucho menos los de izquierda. Lamentablemente hemos visto que han durado muy poco la visión integracionista de estos dos bandos. Vemos procesos de integración, tanto la Mercosur, la CAN, la CARICOM, la UNASUR, el ALBA, son ejemplos claros de que por más buenas intenciones que Mm. haya tenido el pueblo peruano, ecuatoriano, chileno, colombiano, cualquier pueblo sudamericano que haya tenido las intenciones de poder ir hacia una integración sudamericana, se han visto lamentablemente forzados a desistir en el camino. Recordemos en la misma CAN, Renzo, recordemos en la misma CAN cómo nació en los años 69. Nació con la suscripción no solamente de los cuatro países actuales, sino Así que es. también Chile. Chile es un país fundador de la CAN, pero que lamentablemente en los años 70, ni siquiera 10 años duró, en los años 70 ya se separó, justo en los años 60, cuando más bien otro vecino y hermano nuestro, que comparte colores de bandera con el Ecuador, nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela actualmente, pero en ese entonces Venezuela decidió ser parte de la CAN, que luego optaría por denunciar el tratado, denunciar esto jurídicamente para quienes nos escuchan y no conocen vocablos jurídicos. Denunciar un tratado es el mecanismo jurídico de derecho internacional mediante el cual un Estado indica su voluntad de no ser parte más de ese tratado. Esa parte histórica tan importante finalmente no cae en el día a día del ciudadano sudamericano, no solamente ciudadano peruano, ecuatoriano, colombiano. No sentimos esa integración en lo político, en lo económico, pero sí en lo cultural, ¿no? No hay mucha diferencia entre todos los que vivimos en esta parte del mundo, pero tenemos retos comunes que atender. Y actualmente me parece, me corriges ahora, que también tenemos retos económicos y geopolíticos comunes. No es para nadie un secreto que, por ejemplo, el gigante asiático ya está en Sudamérica hace tiempo y está bien posicionado, como es China. Antes, y también lo sigue estando, pero antes con mucha más fuerza estuvo Estados Unidos, Canadá. Entonces, nuestros países parece que están negociando por su parte, parece que no le están viendo que juntos pudiesen tener mayores oportunidades. Perú, por ejemplo, pertenece a la Alianza del Pacífico, que es uno de los bloques que Ecuador además es, me parece, observador en estos momentos. Es un bloque que no solamente es sudamericano, es también con México. Pero así como hay esta, también hay Mercosur, pero no hay todo un solo sistema que nos permita integrarnos realmente. Excelente acotación, Renzo. Me da la oportunidad, gracias, me da la oportunidad de ampliar lo que habíamos indicado al inicio. Tanto el Ecuador como la hermana República del Perú, y lógicamente todo su pueblo, experimentamos dos retos grandes. El primer reto es el dejar atrás ciertas eh, costumbres políticas o costumbres de visión política, tanto en lo personal como en lo estatal. En lo personal, ese nacionalismo arraigado
en los dos pueblos, un nacionalismo arraigado ya sea por la historia bélica que tenemos entre Ecuador y Perú, pero que mal o bien se ha ido extendiendo no solamente hacia el lado personal, sino también a las relaciones comerciales. Y eso se lo ve en la práctica. Muchos sociólogos han coincidido con el hecho de que ese tema, el tema bélico ecuatoriano y peruano, ha influido mucho en las relaciones comerciales que hemos tenido, sobre todo a finales del siglo pasado. Y la segunda es casi lo mismo, pero a nivel del Estado, es decir, casi ese mismo nacionalismo, pero a nivel del Estado. Esto en teoría política y en derecho internacional se lo conoce como la teoría de la soberanía de los estados. Este principio de la soberanía de los estados, mejor dicho, es uno de los principios más fuertes que tiene todos los estados actuales para identificarse como estado soberano, unitario, independiente y parte de la comunidad internacional. Es el poder decidir, yo como Estado peruano o yo como Estado ecuatoriano, poder decidir mis propias leyes, mis propias directrices macro y microeconómicas y mis propias directrices de política social. Todo lo demás viene por añadidura, lógicamente, porque es la superestructura social, lo que llaman los economistas los diferentes ejes sustentados en la economía. Pero todo esto se basa en esa soberanía exagerada, exacerbada por ciertos políticos. No digo de izquierda o de derecha, porque tenemos historias comunes, pero en tiempos diferentes. Pero tanto peruanos como ecuatorianos lo hemos experimentado. Hemos experimentado y hemos visto, hemos sido testigos de otros países sudamericanos también, lamentablemente con gobiernos muy nacionalistas o muy soberanistas, han tratado de impulsar ciertas directrices de unión sudamericana, pero siempre y cuando sea yo el portaestandarte. A nadie le gusta ser el motor de la integración, a todos les gusta ser la imagen de la integración. Y ese es uno de los errores más graves en política de integración y en derecho de integración desde la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como tú bien has dicho, hay procesos de integración que los hermanos peruanos son parte y que nosotros los ecuatorianos somos parte, y varios en los que somos inclusive no parte, pero somos amigos, somos veedores, estamos de cierta forma compitiendo. Y ahí viene la segunda parte de la exposición que quiero hacer. No estamos hablando de unas políticas de integración únicamente, sino hablamos de unas políticas de integración maquilladas en procesos comerciales de competitividad. Y eso se ve en la realidad. Eso ya dista mucho del discurso político, porque el discurso político te va a decir, bueno, compañeros ecuatorianos, compañeros peruanos, vamos y trabajemos conjuntamente, y claro, y todos vamos a trabajar conjuntamente, pero trabajaremos conjuntamente sabiendo que el sol peruano vale mucho menos que el dólar estadounidense vigente en el Ecuador, porque no tenemos ni siquiera moneda propia. Entonces, como que ahí ya trabajamos con una disparidad en términos económicos, en temas comerciales también. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas aperturas de mercado. Y este es uno de los mejores ejemplos porque en la CAN, este proceso de integración que hoy celebramos, el onomástico, precisamente como te lo dije, enfocaba el tema comercial como uno de los ejes trascendentales del proceso de integración, Comunidad Andina de Naciones. Y recordemos que gracias a la CAN tenemos esa liberación de aranceles al 100%. Claro, entre los 4 países que vienen acompañados con la movilidad humana y con el tema, inclusive se pensó el tema de la nacionalidad andina, que fue muy discutido desde el tema de la doctrina política, casi siguiendo los mismos esquemas de la discusión de la nacionalidad o pueblos y nacionalidades indígenas, reconocidos en el convenio 169 de la OIT, pero mucho más en ciencia política arraigados en el proceso integracionista. Esto lo vemos y lo palpamos sobre todo en procesos de integración como la Unión Europea.
¿Por qué te hago colación a esto? Por otro tema que tú dijiste. Estabas enfocando el tema comercial y aludiste al tema de la moneda. Europa, la Unión Europea, mejor dicho, tiene una moneda común, el euro, pero no todos los países la comparten, precisamente por la disparidad económica del valor de su moneda propia frente al euro. Cuando se implementó el euro como tal, la lira italiana dejó de ser lira italiana y su valor tuvo que subir. Lo que los economistas lo llaman especulación económica, allá se habla unificación de valores económicos hacia el valor que impuso el Banco Central Europeo. Para que una lira valga un euro, tuvo que subir su valor monetario de adquisición, obviamente, que fue casi devastador, sobre todo para las pesetas españolas, para las liras italianas, pero fue inalcanzable para otras monedas, como por ejemplo la moneda polaca. Recuerdo muy bien en uno de tus viajes a Rusia, pasaste por Polonia y pudiste observar, experimentar esa relación. Precisamente hemos compartido ahí en Varsovia, publicamos el año anterior, publicamos un libro del tema de las migraciones. Tuve la oportunidad de publicar un libro sobre el tema de las migraciones, derecho internacional, y enfocar un poco mi especialidad, el derecho del mar, cómo se utilizaba este medio de transporte. Pero, pero, luego de ese paréntesis, Polonia no tuvo la capacidad económica de poder cambiar su moneda adquisitiva. Sin embargo, eso no fue un impedimento para abrir los mercados. Recordemos que una integración efectiva se basa en una integración comercial, movilidad humana y sobre todo legislación uniforme. Precisamente, Danilo, ahí quería entrar, porque tal vez aún sea difícil poder tener una moneda común en Sudamérica, pero la realidad nos está llevando a pensar que los ciudadanos de esta parte del continente por lo menos debiésemos ser tratados en el tema migratorio con la misma calidad. Por ejemplo, si yo me voy a Ecuador o a Chile o a Buenos Aires o a Caracas o vienen a mi país, debiésemos contar por lo menos con los mínimos servicios garantizados de salud, seguridad, acceso al trabajo. Tal vez por ahí puede comenzar a afianzarse la integración para luego dar otros pasos. Sí y no. Sí, porque también empieza por el tema de la seguridad, el tema de poder asegurar no solamente mínimos a los ciudadanos. Estos mínimos, como los he dicho, son tres básicos: el comercial, el de movilidad humana y el legislativo. Pero, más allá de ello, hay postulados ya estatales que entran en juego. Recordemos que el momento en el que estamos hablando de una moneda común, el momento en el que estamos hablando de una legislación uniforme, estamos hablando precisamente de una cierta cesión de soberanía, si se quiere, de estos pueblos o de estas naciones, de estos países, hacia a este proceso de integración. Dicho de otro modo, cada país que desee entrar en los tres postulados de la integración deberá, de cierta manera, ceder una parte de su soberanía a este proceso de integración. Y es allí donde los sudamericanos, sobre todo los pueblos sudamericanos, hemos fallado. Los gobiernos no han sabido superar ese nacionalismo exacerbado o esa visión exacerbada de soberanía mal entendida hacia el sede de competencias, de cierta forma dicha, hacia ese proceso de integración. Algo que los europeos nos han demostrado que es totalmente viable. Por ejemplo, cuando la Unión Europea, cuando el Consejo de Europa, cuando Europa emite una directiva en cualquier tema,
ya sea en las políticas agrícolas comunes, ya sea en las políticas migratorias comunes, ya sea en cualquier política común de mercado o simplemente de protección ambiental. Esa directiva está por sobre la legislación nacional del país y la legislación nacional debe adaptar esa directiva a su legislación. Eso aquí y en el Perú lo conocerían como un atentado a la soberanía de su país y no lo permitirían. Y de hecho no lo han permitido. Han sido más fuertes los enunciados de Rousseau, malentendidos, de esa tripartita del Estado, de esos tres poderes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Digo malentendida porque ni siquiera ahí se ha respetado la independencia de estos tres poderes, ni siquiera en lo teórico, mucho menos en lo práctico. Y ahora vamos un paso más adelante, a la reestructuración del Estado como tal, aquí en el 2008, aquí en el Ecuador. Con la nueva constitución, la constitución vigente, se estructuró un nuevo sistema de Estado con 5 poderes, los 3 que acabo de mencionar, más el poder electoral y el poder de la participación ciudadana, al mismo rango que los otros poderes. Entonces, como vemos, el tema viene muy, muy arraigado en cuanto a la visión de un Estado hacia ponerlo o endiosarlo, si se quiere. Ojo, estoy usando vocablos más coloquiales, no solamente jurídicos para toda la audiencia, ¿no? Porque tenemos de diferentes ramas y me están escribiendo precisamente ello. Eh, de endiosar este principio jurídico de derecho internacional que es el principio de soberanía de los estados. No por el hecho de que nosotros como estados, llámese Ecuador, Perú, llámese Renzo, llámese Danilo, como se quiera llamar el estado, que ostenta la soberanía, pero un proceso de integración tiene que poder ceder cierta parte de esa soberanía para que ese proceso de integración pueda dar las riendas. Danilo, imaginemos que las voluntades de los pueblos impulsan la integración después de esta terrible crisis sanitaria y social y económica por la que estamos pasando, sobre todo los pueblos de Sudamérica ahora, con el COVID. Imagínate que decíamos, ¿sabes qué? Es hora de replantearnos nuestras relaciones. ¿Qué tendría que suceder? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, sobre todo los que tienen una situación de vulnerabilidad social, económica, los de los pueblos originarios de nuestros países, que ni siquiera se imaginan la discusión que estamos teniendo ahora. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos qué caminos tendríamos que correr para llegar a este tema? Mira, son varios caminos. Como he dicho, en primer lugar, la decisión política de los gobiernos. En segundo lugar, tendría que haber ya una visión clara de el tipo de integración que queremos. Y en tercer lugar, algo muy real, el tema de compromiso. El tema de compromiso no solamente que lo hemos visto en esa unidad de la sociedad que es la familia se fundamenta en el compromiso de los padres cuando recién se juntaron, tuvieron ese compromiso de velar el uno por el otro y después formaron la familia. De la misma forma, es esta gran familia llamada comunidad internacional. Y vemos que nos vamos agrupando de acuerdo a nuestras afinidades. En caso de Ecuador y, y Perú y Colombia y Bolivia, han sido por temas culturales y geográficos. Tenemos la misma lengua, tenemos las mismas costumbres, tenemos una herencia cultural unificada, uniforme, la misma. Tendría que pasar esto en primer lugar, pero sobre todo tenemos que ver el tema jurídico. Siempre me voy a enfocar en lo jurídico, que es mi especialidad, para también hacer un mea culpa como partícipes de este escenario internacional. Porque, ojo, existen convenios internacionales que prevén ya, garantizan el establecimiento de esta plataforma sociojurídica idónea para una buena integración.
Lo que pasa es que no todos los estados los han suscrito y quienes los han suscrito, no todos los cumplen. Hoy en la mañana estuve participando en una reunión vía Zoom con el Foro de Derechos Humanos, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar a la relatora de los derechos humanos de la CIDH. Y claro, muy elocuente, denunciaba precisamente el hecho de que hay convenios internacionales como el Convenio Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales para las personas vulnerables. Solamente hay 7 países quienes han ratificado, afortunadamente Ecuador y Perú, pero no Claro. otro. Nada más, solo 7. Claro que en la práctica se lo puede utilizar como documentos anexos. Claro, no estoy hablando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ojo, ese es otro. Son documentos específicos, tratados internacionales específicos que tratan de auxilio a las personas vulnerables. Hace 2 días tuve la participación aquí en Ecuador gracias a una invitación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador para hablar precisamente de esta salvaguarda hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, como se las denomina jurídicamente en el Ecuador, y como es propiamente definizable o definible en los diferentes países de América Latina, para estos grupos vulnerables, cómo lo hace y cómo lo hace el derecho, cómo el derecho internacional. Y ahí evocaba este tema. Y terminamos hablando precisamente de otro sector que es doblemente vulnerable. El hecho de ser indígena o no ser indígena o de un pueblo minoritario, pero al mismo tiempo ser adulto mayor. Adulto mayor es la categoría jurídica que se utiliza en Ecuador para los mayores de 65 años. Entonces, ¿cómo, cómo podemos garantizar y cómo el derecho garantiza a estas personas o a este grupo de personas que están en doble vulnerabilidad? Porque, por ejemplo, al mismo tiempo puede ser mujer y al mismo tiempo tener 70 años. Tiene una doble vulnerabilidad. O ser una persona con capacidades especiales y al mismo tiempo encontrarse en una situación geográfica de mucha más vulnerabilidad frente al COVID-19. Y estos Precisamente, pactos, precisamente en ese punto, como para ir cerrando nuestra entrevista, Danilo, quisiera detenerme porque me preocupa lo que me dices. Si tan pocos estados han firmado este documento de apoyo, de visibilizar a estas poblaciones vulnerables, entonces mucho menos vamos a esperar que estas poblaciones, frente a una pandemia como la que tenemos actualmente, puedan ser atendidas. Es decir, frente a eventos similares en el futuro, si es que no nos integramos realmente, jurídicamente, entre los países de Sudamérica, va a ocurrir exactamente lo mismo. Nuestras poblaciones que están desplazadas en el continente son poblaciones vulnerables. Si no tienen la misma categoría como ciudadano, una persona en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, están en riesgo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que mal que bien podemos influir en el mundo académico, político, social? ¿Cuál es nuestra misión? Y con eso vamos cerrando la entrevista, Daniel. Renzo, nuestra misión es clara. Somos jóvenes y somos los actores sociopolíticos, jurídicos actuales. Nuestra misión es la de debatir, la de ver, la de compartir los puntos positivos y los puntos negativos precisamente de todos estos procesos, no solamente de integración, sino las deficiencias que se vean en estos procesos de integración para salvaguardar los derechos de los más vulnerables. Y ahí atacar, y ahí exigir. Recuerda que tanto en Ecuador como en Perú, como en los demás pueblos de nuestros hermanos países, los derechos que se nos son garantizados hoy por hoy con nuestras cartas constitucionales son gracias a luchas. No es que ha venido un grupo político a decir, bueno, ¿saben qué? Mis compañeros de Lima y mis compañeros de Cusco, ustedes tienen y van a tener desde hoy el derecho a esto, el derecho al agua y a la salud y a conservar el ambiente, o vino acaso a finales
del siglo XIX alguien a decir, bueno, damas, mujeres ecuatorianas, ustedes a partir de hoy van a tener derecho al voto. No, fueron reivindicaciones jurídico-políticas históricas que han valido la sangre de muchas personas, de miles de personas, de cientos de personas. Es solo exigiendo los derechos que ha sido posible establecer también los deberes de cada una de la población. Recordemos que frente a cada derecho tenemos una obligación que cumplir y nuestros derechos terminan en donde empieza el derecho de los demás. No podemos ir vulnerando esos derechos, pero tenemos que saber exigirlos, nuestros derechos en nuestra realidad, en nuestra colectividad. Creo que como corolario precisamente de este diálogo es el poder distinguir entre lo que debemos hacer y entre lo que deberíamos ya estar discutiendo y estar exigiendo. El hecho de que seamos jóvenes compartiendo este momento histórico de vulnerabilidad frente a un enemigo común, que es precisamente el enemigo de una falta de garantía de los derechos sanitarios, no solamente en Ecuador, no solamente en Perú, sino que en todo el mundo. Vemos las deficiencias de todos los estados del mundo frente a la garantía de los derechos humanos, esencialmente el derecho al acceso a la salud pública. Muchísimas gracias, Danilo. Te agradezco de corazón, no solamente por la amistad que tenemos tantos años, sino por lo claro que ha sido esta noche en Diálogo Ciudadano para todos nuestros compatriotas de Ecuador, de Perú y de toda América del Sur, porque los retos son grandes, pero creo que estamos encaminados a ser la generación post-COVID, la generación que lleve de la mano con la ciencia, el derecho y la lucha una nueva integración. Tus palabras finales para cerrar. Sí, muchas gracias a ti, Renzo, y efectivamente un saludo muy cordial a todos mis alumnos, a mis exalumnos que me están siguiendo y a nuestros compañeros de Israel en nuestra especialidad que la seguimos juntos. Un saludo muy cordial y sobre todo el decir, nosotros somos, llevando de la mano tus palabras, la generación actual y la generación que estamos llamados a poder luchar por esa integración, no solamente sudamericana, sino una integración efectiva de todos los seres humanos. Recordemos que estamos aquí con un objetivo claro, un objetivo común, que es el de poder hacer de este mundo un lugar al menos un poquito mejor del que lo hemos recibido. Muchas gracias a todos y esperamos en una próxima oportunidad volver a vernos. Gracias. Por supuesto que sí, Danilo. Muchas gracias. Amigos, somos Diálogo Ciudadano. Ha sido Danilo García, un extraordinario jurista del derecho internacional, quien nos ha compartido las experiencias de la integración sudamericana y hacia dónde vamos. Somos la generación del cambio. Como suena de fondo esta canción en el idioma hebreo, dice que el mundo es un puente estrecho, el cual vale la pena cruzar. Vale la pena integrarse y empecemos por los países de la región. Muchas gracias, somos Diálogo Ciudadano. Gracias a nuestros hermanos de Ecuador que han estado en sintonía. Nos vemos pronto.